este equipo. Ahí está, recording in progress. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Vamos a nuestro tercer encuentro. ¿Eh? Aguante el aguante de ustedes. Eh, Vamos a seguir en este caso y nos vamos a centrar, vamos a tratar por lo menos de hacerlo en este encuentro, centrándonos en dos figuras de revisionismo histórico, que son nada más ni nada menos que José María Rosa y Fermín Chávez, ¿no es cierto? Vamos a tener una primera aproximación porque desde luego después vamos a volver a ellos en otro encuentro, ¿no? Pero bueno, antes de meternos con el Pepe, que habíamos hecho como una mini introducción en el encuentro pasado, no sé, dejo ahí el micrófono abierto por si quedó algo en el tintero del encuentro anterior o algo, digamos, que quieran decir para también como para tomarlo también de disparador del día de hoy. Oremos. Bueno, a ver, uno se siente intimidado y se fue, me parece. Está bien. Bien, bueno, entonces dicho esto, de que nadie quiere decir nada, vamos a arrancar con el Pepe Rosa. Habíamos mencionado que, bueno, la figura de José María Rosa y la vinculación con el revisionismo histórico se da de una manera temprana a fines de la década del 30, más fines mediados de la década del 30, ya empieza a notarse las inquietudes de este muchacho, ¿no es cierto?, con el nacionalismo y con el revisionismo en particular. Si bien el José María Rosa, que después en la década de los 60 y 70 va a ser el historiador del pueblo, el historiador más popular, ¿no es cierto?, el más exitoso, sus libros, sus 13 tomos que componen la historia argentina de Editorial Oriente, se vendía como pan caliente, era, digamos, salvando las distancias y obviamente los contextos, se podría decir que José María Rosa era como el Felipe Piña de ahora, ¿no es cierto? Me refiero, bueno, sobre todo a Felipe Piña de principios de la del 2000, ¿no es cierto? Justo cuando se da el boom con los mitos de la historia de la Argentina, ¿no es cierto? Y todo, también el quilombo que se genera a partir de la popularidad de Piña, quilombo en sentido, digamos, de los historiadores que se autodenominan académicos o profesionales que decían, no, bueno, este tipo está haciendo un uso comercial de la historia. Interesante, ¿no? O sea, por entonces era como una especie de uso comercial. En el caso del PP era un uso político de la historia y siempre se lo acusó de eso. Y ese mote que recibió Rosa, incluso por propios camaradas, ¿no es cierto?, de nacionalismo, de revisionismo histórico, también el que había revisionismo en general, o por lo menos nació bajo esa, esa situación, ese contexto también incómodo, que ellos mismos se lo proponen, ¿no es cierto? Porque ellos reconocen, digamos, que la historia es un hecho político, la historia sirve para intervenir políticamente, que la historia es la política del pasado, ¿no es cierto? Y es inevitable, eh, es inevitable, digamos, que no estén de la mano, ¿no es cierto? La historia y la política van de la mano. Algo, digamos, que incluso hoy en día muchos se amparan de que, bueno, la historia no corre, digamos, por otro carril, digamos, ¿no? La historia profesional corre por otro carril, en el cual no intervienen ni en la política nacional e internacional cuando hace historia, como cuando hace literatura, cuando está construyendo un relato, un discurso, está haciendo un hecho político, ¿no es cierto? Y estos muchachos lo tenían bien en claro. Y obviamente el contexto también invitaba a comprometerse, ¿no es cierto?, a plantearse. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho el encuentro anterior o los encuentros anteriores, era precisamente un contexto en el cual se había planteado
en el orden no solamente nacional, sino internacional, una crisis de paradigma, ¿no es cierto?, donde ya el modelo liberal estaba, digamos, en cuestionamiento. Entonces estos muchachos ya se habían dado cuenta de que no era solamente un problema de carácter estrictamente político, sino que también estaba involucrado el aspecto económico, cultural, ¿no es cierto? Todo lo que vendría a ser para el marxismo la superestructura estaba en cuestionamiento, ¿no es cierto? O sea, para los marxistas lo veían, digamos, precisamente como un momento de, de- de paso, ¿no es cierto?, para otra etapa. Para el caso del revisionismo también, obviamente porque la gente del siglo XX tenía una construcción mental con respecto también a la temporalidad, donde uno proyectaba a futuro, no solamente, digamos, su vida, sino también, digamos, todo tipo de proyección de índole social y política, también tiene una proyección, digamos, uno proyectaba a futuro. Entonces, en ese sentido, lo de Pepe va en sintonía como les pasaba, digamos, al resto de los productores, ¿no es cierto?, de conocimiento histórico, los productores de los intelectuales, ¿no es cierto? Porque también ahí en ese contexto los intelectuales tenían eh, mucho peso. Y bueno, y el Pepe Rosa, como ya hemos dicho, sus primeros trabajos y el primer trabajo que nosotros vamos a presentar en el encuentro de hoy, que se llama Interpretación religiosa de la historia, aunque muchos no lo tienen muy presente, porque obviamente es un texto, no es el primer trabajo del Pepe, pero sí, de alguna manera, el que tiene mayor relevancia de este joven José María Rosa es un trabajo de índole sociológica, ¿no es cierto? Una sociología diferente a la que después sería popular en la década de los 60, digamos, de la mano de Gino Germani y demás, ¿no es cierto? Esa sociología de carácter científico, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con esta proyección de José María Rosa, obviamente tributario, digamos, de determinados pensadores, entre ellos obviamente está Durkheim, ¿no es cierto? Uno de los padres de la sociología, este, sí, de la sociología cuando se empieza, digamos, a desarrollar a principios del siglo XX. Y como tal, conciben a la sociedad, ¿no es cierto?, como una estructura de la cual uno la analizaba, ¿sí? Y proyectaba también, digamos, las problemáticas y los desafíos en función de eso. El título parece engañoso, ¿no? Porque uno cuando dice, bueno, José María Rosa, nacionalista, el título se llama Interpretación religiosa de la historia, es un texto chupacirio, digamos, ¿no? Es un texto, digamos, de un religioso o un nacionalista católico que, no sé, desarrolla una tesis de carácter histórico amparado en la religión, ¿no es cierto? Basado en el tomismo, ¿no es cierto? Como que uno se construye en la década del 30, bueno, en el boom precisamente del catolicismo, porque recordemos que en 1934, que se da, digamos, el Congreso de la Eucaristía, digamos, que fue muy popular, ¿no es cierto?, que realmente puso en relevancia que había gran cantidad, digamos, de feligreses, de gente, digamos, que estaba precisamente comprometida, digamos, con el catolicismo, eh, con el boom de los cursos de cultura católica que se estaban desarrollando también en la década del 30, marcaban a las claras, digamos, que la presencia de la iglesia dentro de la política nacional estaba bien vigente o más vigente que nunca. Sin embargo, bueno, el texto del Pepe Rosa no va por ese cauce, sino por el contrario, él analiza cómo es el comportamiento, cómo va evolucionando los distintos tipos de organizaciones, digamos, que le da cauce a la historia a través de la religión, digamos, como que la religión sirve como un factor clave para homogeneizar, ¿no es cierto? Para darle una unión, ¿no es cierto?, que genera una identidad, ¿no es cierto?, a la comunidad,
a la tribu en una primera instancia y así sucesivamente. ¿No es cierto? Interpretación religiosa de la historia parte, digamos, de esa, de esa preocupación o por lo menos ese interés del Pepe. Lo interesante de este texto, además, que mucho de, de- de lo que él desarrolla en este texto va a ser retomado a posteriori en sus posteriores textos históricos, ¿sí? O sea, no es que el tipo después, más adelante, cuando ya se vuelca definitivamente a la historia, abandona estas tesis que postula en interpretación religiosa de la historia. No, por el contrario, digamos, las pone, digamos, en acción o las va, digamos, desarrollando desde el lado de la historia. Acá había hecho una pizarra, a ver si lo puedo compartir. Ustedes solamente díganme si se ve o no. Dame un segundo. Um. Pues yo me quiero hacer el canchero Como con en estas otra cosas. pestaña, ¿Cómo? que aparece como en otra pestaña. Yo puedo ir a la otra pestaña que tengo al lado, que se llama pizarra, y Sí. aparece. Ah, a Sería. ver, para. Pizarra. Acá, pizarra. Pizarras existentes. Acá. A ver. No. Em, acá estoy tocando esto, pero no veo un. Se ve muy chiquito. ¿Ustedes ven algo de esto? Exportar. Eh, compartir. No. Toda historia es social, pero después el pueblo es, no sé de qué dice. Ah, pues está muy chiquito. Claro. Sí, la chiquita, sí. Ahí está. ¿Esto se Ujú. ve? ¿El coso este? ¿La pantalla? ¿La pizarra? ¿Sí? Chiquito, chiquito. ¿Lo ven chiquito? Sí. Compartir. No. Bueno, a ver ahí. Bueno, no importa. La interpretación religiosa de la historia. Entonces, lo que se propone acá José María Rosa en este trabajo, refiriéndose eh, en Durkheim, en Gustave Le Bon, en Spengler y en Jean-Baptiste Vico. O sea, ya tenemos a eh, distintos referentes de distintas épocas, ¿no es cierto? La mayoría de ellos, salvo Durkheim. Y bueno, y Le Bon, que es más del positivismo, de la sociología positivista, de la psicología de las multitudes. Los otros dos están más vinculados a una filosofía de la historia. Pero bueno, se refiere en distintas partes de este texto a estos autores, ¿sí? Para plantear en definitiva, digamos, que toda historia es social, ¿sí? Ujú, Ahí, digamos, partimos también de una coincidencia con las tesis de revisionismo histórico, ¿sí? ¿Y qué es lo que le da, digamos, cauce a la historia? El pueblo, ¿sí? ujú, El pueblo, en el sentido bien ranquiano, entendido, digamos, como el espíritu del pueblo, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, ¿no es cierto? El Volkschaitz, el espíritu del pueblo. Eh, este pueblo, ¿no es cierto?, es el que lleva, digamos, a la historia en un carácter evolutivo, ¿sí? O sea, de una proyección positiva de la historia, ¿sí? No obstante, como él se centra también en una lectura basada en la filosofía de la historia de Jean-Baptiste Vico, también existe procesos o reacciones involutivas de la historia, ¿sí? Y precisamente el proceso involutivo de la historia
se da de lo contrario al pueblo, que es el individuo, ¿sí? El individualismo es una progresión de connotación negativa para el proceso virtuoso de la historia. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Mm? Brevemente, sintetizamos un poco el pensamiento eh, en el cual se referencia en Giambattista Vico. Giambattista Vico es, fue un filósofo napolitano del siglo, si no me equivoco, siglo XVIII, que el tipo postulaba una lectura de la historia, una lectura del tiempo en carácter vectorial. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es un vectorial, una lectura vectorial? No. Bueno, una lectura vectorial se refiere a que, a diferencia de un proceso dialéctico, ¿sí? Donde hay casi como un carácter, como una lectura espiralada, ¿no es cierto? Donde hay una tesis, una antítesis y una síntesis. En el caso de una lectura vectorial, hay como dos cauces que van en forma paralela, que a veces se cruzan, ¿no es cierto? Y quedan, digamos, como en posición contraria, ¿no es cierto? Hay momentos donde en esta lectura que él denomina corsi e ricorsi, o sea, como torno y retorno, ¿sí? Hay momentos donde el corsi, el movimiento virtuoso, ¿sí? Queda contrastado con el ricorsi y más que un retroceso en la historia, digamos, hay como un cambio de cauce, ¿sí? Y después vuelve a retornar como tal y así sucesivamente. ¿Sí? Es una cosa así como si fueran olas. ¿Se entiende? Más, no puedo, no tengo acá un pizarrón porque si me propongo hacerlo así con la pizarra no va a ser un quilombo. Pero a diferencia de la lectura dialéctica, digamos, como que está la cara y la contracara y a través de, digamos, de esa, de eso sale como un resumen, una síntesis, ¿no es cierto? De eso. Acá no se trata de una síntesis, sino que dentro del proceso histórico va a haber momentos este, positivos y procesos negativos en simultáneos, ¿sí? Eh, y no va a haber una síntesis, digamos, sino que va a haber momentos donde va a ponderar uno por encima del otro, ¿sí? Pero eso, por más que uno reconozca solamente el proceso positivo, eso no significa que no esté el proceso negativo. Como el yin y el yang, no sé. Capaz ya me estoy yendo de carajo, pero más o menos para encontrarle, digamos, un cierto sentido. O sea, como que uno no puede estar sin la existencia del otro, ¿sí? Después Fermín Chávez lo va a explicar mejor dentro de su lectura de la historia de la cultura argentina, a través de la lectura de una corriente historicista con respecto a una corriente iluminista, ¿sí? O sea, ahí es un buen ejemplo como para desarrollar. Esto no lo dice Rosa, pero bueno, lo voy a citar a través de Fermín para que quede mejor, un poco más claro de todo lo que dije recién, porque capaz es toda una gran confusión. Mm. Fermina, cuando hablaba, digamos, del proceso de la historia de la cultura argentina, o sea, de la raíz, si se quiere, ontológica de nuestra historia, hablaba de que abreva de la misma dos corrientes, ¿sí? Que como nosotros habíamos sintetizado, que de un lado tenemos el texto fundacional, que es el Facundo de Sarmiento, y por el otro lado la contracara, que es el Martín Fierro de Hernández, ¿sí? Uno abreva una lectura donde reivindica lo nuestro, o sea, lo tradicional, lo autóctono, las raíces estrictamente populares, ¿sí? Por el otro, por el contrario, es como una especie de negación o crítica, este, y reivindica más que nada lo foráneo, lo extranjero, las ideas, digamos, provenientes del exterior que ellos denominan como civilizatorias, ¿sí? Es una corriente iluminista. Iluminista, digamos, donde pondera la razón, ¿sí? Las ideas por encima de la experiencia, de lo concreto, de lo popular, ¿sí? Son como distintas
distintas lecturas, ¿no es cierto? Básicamente, es como un corsi ricorsi, ¿se entiende? O sea, como que hay dos cosas que uno no puede vencer a la otra, siempre van a estar, en definitiva. Y si uno ve también la historia argentina, no es que es una historia cíclica porque nunca llegamos, digamos, a una síntesis, es como que vamos y volvemos, en clave política, en clave cultural también. O sea, si uno ve, por ejemplo, no sé, en la actualidad, eh, el triunfo de una reacción conservadora, que es una Ujú. reacción conservadora de carácter popular, porque digamos también hay una gran base popular que respalda digamos, un discurso retrógrado y demás. Y decir, bueno, pero ¿cómo explicamos si, no sé, ve, 15, 20 años atrás, no sé, 60% era kirchnerista y apoyaba, digamos, un discurso más popular, más inclusivo, ¿sí? Digamos, y bueno, pero ¿qué pasó? ¿Que ese 60% se murió? ¿O sea, vinieron otras personas? ¿O cuánto es ese de 60% que puede ser la mitad? ¿No es cierto? Porque más o menos hay una base que más o menos que ya queda, digamos, dura, con un 30 o 35% que, digamos, digamos, de los peronistas o los kirchneristas más duros. El resto va y viene, ¿no es cierto? Eso, más que también una cuestión estrictamente política, también hay una raíz ahí de disputa cultural que se ve, ¿sí? Entonces, en ese sentido también lo que está planteando José María Rosa, ¿no es cierto? Como que hay una lectura de la historia, digamos, hay una progresión, hay una visión de carácter evolutiva de la historia que es virtuosa siempre y cuando esté el pueblo, ¿sí? Lo colectivo, al mando, digamos, ¿no es cierto? Al- a, a cargo, digamos, del cauce histórico. Cuando sucede lo contrario, cuando por encima de los intereses colectivos, por encima de la masa, está, digamos, la reivindicación del individuo por encima de lo colectivo, ahí se está dando un proceso contrario, involutivo, ¿no es cierto? Precisamente, ¿por qué? Digamos, porque también está en contra de la del homogéneo, digamos, de la comunidad, de sentido estrictamente entender a la comunidad, digamos, como algo orgánico, algo, digamos, que para que funcione tenemos que estar mínimamente de acuerdo, ¿se entiende? Entonces ahí está, digamos, la lectura si se quiere, una suerte de filosofía de la historia que el Pepe Rosa lo está argumentando desde ciertas bases de la sociología, ¿sí? Ahí hay muchas líneas, digamos, que él analiza que se dan de la mano y se van a dar de la mano con la comunidad organizada que pronuncia Perón en el 49. O sea, de ahí uno dice, ¿pero qué? ¿Perón leyó este texto de Rosa? No, no, en definitiva no, comparten el mismo sistema de pensamiento. O sea, hay mucho de las cosas que va a disertar Perón en innumerables textos, en conducción política, algunas cuestiones de la comunidad organizada y demás, que tiene que ver, digamos, con un clima de época donde este sentido de una visión colectiva es algo necesario, ¿no es cierto?, como para poder sostener no solamente un proyecto político, sino también social, ¿sí? Este, y ahí en ese sentido me vale también la mención de esta figura que es Gustave Le Bon, que acá en la pizarra, cuando hablo, digamos, o anoto ahí que el pueblo es vector de cambio histórico, dice valoración positiva contraria a la tesis de Gustave Le Bon. Brevemente, Gustavo Le Bon, francés, ¿sí? Más o menos fines del siglo XIX, ¿sí? El tipo, desde el positivismo, postula un trabajo que va a ser, digamos, como un manual para muchos intelectuales, digamos, y va a ser, digamos, un texto
de referencia para muchos estudiosos, que se llama Psicología de las Multitudes, ¿sí? Que es un análisis desde la propia mirada cientificista del positivismo, donde él sostenía, digamos, que de la amenaza que puede llegar a desarrollar, digamos, el comportamiento de las multitudes, de la masa, ¿sí? Hay una mirada negativa con respecto al comportamiento de la masa que Rosa, por el lado contrario, lo ve como algo positivo. ¿Qué es lo que dice Le Bon? Que también es interesante, ¿no es cierto? Que la masa, que cuando una persona se involucra a lo colectivo, a una masa, digamos, a un pueblo, a una multitud, pierde su individualidad, ¿sí? Y pierde su racionalidad, ¿sí? Ya no es racional. O sea, ya se deja llevar por lo espontáneo, por lo instintivo. Por eso, la amenaza que compone la multitud, la masa, que es muy difícil de manipular, ¿sí? O sea, y es muy fácil de sugestionar. Entonces, ¿qué pasa? El tipo decía, a partir, bueno, francés, recordaba, bueno, las distintas barricadas y revoluciones sociales que se habían desarrollado un tiempito antes, y entonces estos tipos obviamente trataban de analizar y establecer de qué manera uno puede llegar a controlar o de qué manera advertir estos peligros o estas futuras amenazas en este contexto donde se estaba, digamos, increciendo las reacciones maximalistas digamos, de las ideas del marxismo y del anarquismo, ¿sí? Bueno, el tipo decía, digamos, que el comportamiento de la masa era, digamos, era muy difícil de controlar. Lo comparaba precisamente como era positivista al comportamiento, digamos, de una manada, por ejemplo, de determinados eh, comportamientos de las especies, ¿sí? Que, bueno, como todo positivista, siempre tomaba, digamos, como el comportamiento de determinadas especies, comparándolas como con los humanos, con la sociedad. Y hablaba de la amenaza también del Meneur. Del Meneur vendría a ser como el conductor de esa masa, que por lo general cuando hay un desarrollo, un comportamiento de una multitud, siempre aparece una figura que se va a destacar en la misma, ¿no es cierto? Que es precisamente el que hace, digamos, como una operación política para canalizar, ¿no es cierto?, las necesidades de la masa para llevar agua para su molino, según Le Bon. Es decir, un populismo, en definitiva, ¿sí? Como que hay muchas de las tesis de Gustave Le Bon que después se pueden ir replicando a lo largo del tiempo ya sin ese bagaje cientificista del positivismo, ¿no? ¿Y ¿Eso cómo lo se llama entendió? usted, profe? ¿Y ¿Cómo? cómo lo llama en francés? ¿Cómo llama esa persona, esa figura que se va a Meneur. destacar? Meneur, acá Mene- pongo en el chat. Meneur. Mene- Meneu. Ahí está, Meneur. Bueno, ¿estamos ahí? ¿Se está entendiendo un poco esto? Sí, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, 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 sí. Bueno, bueno, ahí lo que hace Rosa precisamente es tomar esta tesis que anteriormente la había tomado José María Ramos Mejía, ¿sí? No voy a tampoco a ir de mambo, pero también es interesante ver, digamos, que ha sido un objeto de estudio por muchos pensadores para distintas necesidades o desafíos en los distintos contextos, ¿sí? En el caso del Pepe Rosa él hace, digamos, esta teoría o desarrolla esta tesis de la interpretación religiosa de la historia, ¿sí? Para poder sostener, ¿sí? Que en definitiva la religión es un elemento fundamental para homogeneizar, digamos, a una comunidad, a un pueblo, a una multitud, ¿sí?
y va más allá de la religión, porque uno cuando habla de religión parece que está hablando del catolicismo, de la iglesia, y como parece, ah, bueno, pero el tipo lo que va a sostener es la preponderancia de la cruz por encima. No, 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 no está hablando de eso. Y de hecho él lo va a dejar claro, digamos. Él habla de la religión como una herramienta o como un uso político que se desarrolla a través de la religión para homogeneizar a la misma, ¿no es cierto? Él dice que a lo largo de la historia, cuando se da este proceso de carácter evolutivo, o sea, cuando se proyectan los pueblos, ¿sí? De una manera virtuosa a lo largo del tiempo, siempre la religión es el elemento clave para homogeneizar, ¿sí? La religión puede haber partido de una etapa primitiva, identificada con un tótem, o sea, con un ídolo, así bien básico, y después a los tiempos actuales ya deja de ser la religión entendida como tal, como se entendía, digamos, en la Edad Moderna, como un elemento este, de identidad, ¿sí? Que se ha desarrollado en la época, digamos, de los Reyes Católicos, como para dar un ejemplo, y después, a partir de la Reforma Protestante, esa religión entra en disputa también de las identidades, no solamente de las disputas de los distintos reinos, sino que hay una disputa de identidad. Este, en los tiempos actuales, los tiempos contemporáneos en el cual desarrolla Rosas este trabajo, ya pasa a ser la nación, ¿sí? El elemento que que está homogeneizando, digamos, esta comunidad, ¿sí? Ahí está, lo que está postulando, en definitiva, es la sacralización de la política, ¿se entiende? Que es un fenómeno muy propio del siglo XX. Este es un tema para tener en cuenta porque él después lo va a ir desarrollando en otros trabajos, más específicamente en Rivadavia el imperialismo financiero. Cuando él hable, por ejemplo, de la reacción de Quiroga ante, ante el avance de Rivadavia, con la bandera religión o muerte, no es que ahí, digamos, lo que está haciendo Quiroga es precisamente una sacralización de la política o recurrir a la religión como una herramienta política, ¿no es cierto?, para canalizar las demandas de las montoneras y de los sectores que estaban reaccionando a la política rivadaviana. ¿Se entiende? Profe, tengo una pregunta. Sí, No entiendo muy bien el tema de la religión, si se mueve como en dos, sí, dos polos, dos ambigüedades, porque me quedó marcado un poco de la introducción que habla del tema de la religión como que es el alma de la sociedad. Entonces, después vuelve a decir, ¿no? Como algo más allá de la voluntad. Entonces, esa religión se vuelve esto de hay algo en que creer y después también lo usa como religión institucionalizada con poder. O sea, habla de esas como dos caminos cuando utiliza la palabra religión. claro. Bien, una cosa, la religión institucionalizada, que precisamente cuando está institucionalizada es porque está más en avanzada, ¿no es cierto?, la sociedad. Y después está, digamos, el sistema de creencias, ¿no es cierto? Pues ese sistema de creencias está relacionado con la institucionalización. Ahora, yo lo que decía es eso, de que cuando desarrolla Rosa, perdón, sin la S, este trabajo, no está hablando precisamente de la religión como si fuera, no sé, la religión católica o la, no sé, la judaica o lo que fuera, o la musulmana, sino que son distintas instancias que han servido, que han sido de utilidad para la evolución de los pueblos, ¿sí? Entonces, uno si lo hace esa lectura, no es una lectura tan, tan antigua, ¿no es cierto? Porque hay estudiosos, ¿no es cierto? No hace mucho, planteaban esta cuestión de la sacralización de la política, sobre todo aquellos estudiosos que hablan más que nada de los fenómenos de los totalitarismos, ¿no es cierto? Del nacimiento del fascismo o del nazismo, para darle
algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque más allá de las connotaciones, lo que tiene de fenómeno es que logran cohesionar, ¿sí? Y darle una entidad casi de religiosa, ¿no es cierto? Donde ya es el Estado el que está articulando, ¿no es cierto? Esas demandas, y si no hay demanda la está recreando, o sea, como una necesidad. Ahí ya hay una parte donde se pondera más la creencia o la fe por encima de lo racional, ¿sí? Entonces ahí son estas cuestiones que está planteando Rosa, de la necesidad, ¿no es cierto?, de plantear, ¿no es cierto?, esta instancia de sacralización de la política donde la nación, ¿sí?, canalice las demandas y a su vez también, digamos, a ver, es algo que ya se estaba dando a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Uno cuando estaba creando o por lo menos eran las problemáticas que tenían los intelectuales de plantear de qué manera hacer argentinos ante tanta inmigración. Acá, en la década del 30, se trata de hacer otro tipo de nación, porque ya la nación que existía como tal, esa nación liberal, ya estaba en crisis, digamos. Se había llevado hasta ahí, como bien decía Palacio, por ejemplo, una historia falsificada. O sea, esa historia había sido de utilidad hasta entonces. Ya a partir de ahora es obsoleta. Entonces acá lo que está planteando Rosa es eso. O sea, no hay este, mm, un corsi ricorsi dentro de la religión, si se quiere, ¿no es cierto? Ahí claramente lo que es el ricorsi, o sea, lo que es el proceso involutivo es el individuo. Porque, bueno, porque como decía Le Bon, el individuo racionaliza, es como en la actualidad, ¿no es cierto? Ahora la religión no es una identidad que va a homogeneizar a la sociedad. No, cada uno hace lo que quiere, digamos, que profesa su fe, digamos, es un banda, es ateo, es agnóstico, es religioso, porque uno está defendiendo las libertades individuales, ¿no es cierto? En ese sentido. Eh, Sin embargo, en el siglo XVI o XVII, ahí la religión era, digamos, una unidad política, una unidad cultural, ¿no es cierto? Uno se identificaba con el otro, más allá de la frontera, como que somos católicos, ¿no es cierto? Entonces esa era la cohesión. Eso es lo que está postulando ahí Rosa. Ahora, a medida, digamos, que se está dando el tiempo, si uno lee este texto en la actualidad y dice, bueno, no sé, estamos en un proceso involutivo o evolutivo. Y por eso digo, digamos, que hay muchos puntos de coincidencia con lo que planteaba Perón cuando hablaba de la comunidad organizada, por ejemplo. Ahí hay ciertas líneas de coincidencia. ¿Se entendió? ¿Sí? Ujú. Genial. Y ahí en este trabajo, no sé si en el fragmento que les pasé lo estaba citado, pero se daban algunos casos de este menor, de este conductor, en este proceso histórico, ¿no? Él menciona, si bien no lo desarrolla en este trabajo, el rol de los caudillos y toma un rol valorativo, en carácter positivo, ¿no es cierto?, de esos caudillos como conductores de los pueblos, ¿no es cierto?, en una mirada, digamos, de una proyección positiva de la historia. Eh, Ahí hay una noción del conductor, digamos, como el primus inter pares, ¿no es cierto? Es la figura que forma parte de la masa, no está por fuera, no hay una idea de vanguardia en cuanto al conductor, sino que el conductor es uno de los tantos que compone la masa o que compone el pueblo y canaliza esas demandas a través de él, ¿sí? O sea, esa noción del conductor, él lo encuentra en el caudillo, ¿sí? Como un ejemplo de un proceso virtuoso de la historia, ¿sí? Como les dije antes, es un texto de 19
36, ¿sí? 2 años después va a participar, como dije antes, en la fundación o en la creación del Instituto de Estudios Federalistas en Santa Fe, Estanislao López, y posteriormente va a tener suma relevancia por su participación en el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Ahí en el Instituto Juan Manuel de Rosas va a tener eh, colaboración o participación en muchos artículos de la revista del instituto, ¿sí? Y si no me equivoco, en 1942 va a salir el primer artículo que se va a llamar Defensa y pérdida de nuestra independencia económica. Y en 1943 va a ser una versión más extendida de ese artículo y va a tomar un formato libro, ¿sí? La primera edición la va a llevar a cabo precisamente el Instituto Juan Manuel de Rosas con un prólogo de Juan Pablo Oliver. Juan Pablo Oliver era también un revisionista, una figura bastante particular del revisionismo histórico argentino, porque es un revisionista que si bien no tiene muchos trabajos extensos, o sea, de libros, más que nada son artículos y hay trabajos que no tienen mucha relevancia, por lo menos de relevancia en el sentido no es porque no valieran nada, sino porque son prácticamente muy pocos conocidos. Siempre se especializó en la política económica, ¿no es cierto? Es un revisionismo más de política económica. Algo muy particular, porque por lo general los revisionistas se focalizan más de una política más social, ¿no es cierto? O estrictamente político, si se quiere. Y hace, digamos, las palabras previas de defensa y pérdida de nuestra independencia económica, ¿sí? Si uno toma en cuenta lo que plantea la interpretación religiosa de la historia y ve de qué manera está compuesta defensa y pérdida de nuestra dependencia económica, claramente hay una lectura de la historia también en carácter vectorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque está estructurado, digamos, precisamente en esto, en la defensa y en la pérdida, ¿no es cierto?, de la historia. O sea, de la cara y la contracara en los distintos momentos de la historia argentina. Eh, ¿Cuál es el momento de la pérdida? Sin haberlo leído, ¿cuál es el momento de la pérdida para ustedes de nuestra Cero, independencia económica? a ceros. Un poquito más ¿Ah? atrás, Más atrás, más atrás. Antes de Rosas, a ver, ¿cuál es un momento? la pérdida de la El independencia empréstito con la Baring Brothers. Muy económica. bien, ¿Puede ser? señor. Sí, Muy bien, bien, sí, exactamente. cierto, tiene La razón. Perdón, estaba contracara, comiendo. aprovecho. La contracara de la defensa, y como lo está dejando entrever Rosalía, se refiere a la época de Rosas, que va a ser su caballito de batalla, digamos, por lo menos Rosa se va a especializar más que nada en la época de Rosas. La contracara es el proyecto rivadaviano, ¿no es cierto? Si volvemos a la tesis de Fermín, está el momento iluminista, ¿sí? Que precisamente es la época de Rivadavia, y después está la contracara, que vendría a ser, o el Corsi, o el Corsi, como quieran llamarle, historicista, que va de la mano de la época de Rosas, ¿no es cierto? Ahí dentro de la historia de la independencia económica pasa lo mismo, ¿no es cierto? Uno lo ve el carácter cultural, encuentra elementos. En el caso de la política económica va a pasar obviamente lo mismo. Ahí como hecho como hito, ¿no es cierto?, de la época rivadaviana, el empréstito Baring Brothers, como bien dijo acá el amigo Maxi, que después va a ser uno de los eh, uno de las temáticas recurrentes del revisionismo histórico en la década de los 60, ¿no es cierto? Porque esta cuestión de la dependencia económica va a estar desarrollándose increciendo en la década de los 60, la época de proscripción del peronismo, este,
de la mayor injerencia del imperialismo yanqui. Ujú. Pero bueno, acá en 1943 no estamos hablando nada de imperialismo de yanqui, como bien dijimos oportunamente con los hermanos Irasusta, estamos hablando del imperialismo británico, ¿no es cierto? Y cuando habla de esta defensa y pérdida, está hablando de esta relación este, con Gran Bretaña. Entonces, el momento de la pérdida es la Baring Brothers, este, lo de las minas de Formatina, digamos, es el avance, digamos, estrictamente liberal Ujú. de la historia, de la mano del proyecto Rivadaviano, y el momento de la defensa es precisamente la época de Rosas. Y ahí lo que va a recuperar José María Rosa, que había sido ignorado o muy poco valorado por los historiadores precedentes, no solamente del lado de la academia, sino incluso del propio revisionismo, es la ley de aduana, ¿no es Mm. cierto? Porque ahí lo que va a centrar, digamos, como la verdadera contracara del proyecto Baring Brothers es la ley de aduanas que postula Rosa, ¿no es cierto? Que es una ley que pondera la protección económica de las provincias del interior. Entonces ahí está poniendo también eh, en cuestionamiento ciertas construcciones que se habían hecho relativas a la época de Rosa, donde decían, digamos, que Rosas defendía los intereses comerciales, digamos, de Buenos Aires, ¿no es cierto? En Bueno, detrimento de la política, de las demandas económicas del interior del país. Ahí desarrolla y sostiene, digamos, lo contrario. Entonces ahí lo pone ya a partir de ese elemento, de esa ley de aduanas de 1835, como un elemento clave de decir, acá hay un proyecto contrario a lo que se está desarrollando con Rivadavia, ¿no es cierto? Entonces ahí está planteando eso, está planteando de que Rosas realmente entiende la necesidad de la nación, ¿no es cierto? Habla, digamos, de que para poder alcanzar precisamente una soberanía política es necesario tener una independencia económica. De hecho, sobre el final del trabajo, dice, en los años actuales comprendemos que es necesario, imprescindible, para mantener y consolidar la independencia política, haber logrado conjuntamente con la sana afirmación del espíritu nacional una suficiente independencia económica. Todo lo demás es literatura. Eh, es un texto, no sé si alguno ya lo leyó en algún momento, así por su cuenta, o si alguno tuvo tiempo de leer el fragmento que les compartí, pero es un texto que no pierde actualidad dentro de la manera en que lo desarrolla Rosa, ¿sí? Claramente con estos elementos de revisionismo donde no desconocen que están haciendo un hecho político de la historia, que están haciendo un uso político de la historia, que están discutiendo sentidos. Este, no sé, ¿alguno lo leyó? ¿Qué opinan de este trabajo? Hoy me faltó Facundo y no, nadie me hace la segunda, ¿eh? Están todos ahí en... Nadie dice nada. Bueno, yo te hago la segunda. Yo ya lo había Dale, leído. bien. Eh, y nada, ayer lo volví a releer. No sé hace cuánto que no lo leía. Y nada, el tema de la dicotomía con Ferré, yo ya la conocía también.
como que igual José María Rosa lo que hace al principio es aclarar que Rosas al principio sí está protegiendo los intereses de Buenos Aires, pero tiene un porqué. Claro. Y después en lo que sería la segunda gobernación de Rosas, ahí es donde cambia, no sé si se puede decir, cambia, no encuentro la palabra, este, lo que sería el predominio económico de Buenos Aires para poner, creo que Pepe Rosa lo dice ahí, como es básicamente lo que pedía Ferrer, de Corrientes. Y nada, yo no sé cuándo es este texto, porque no me acuerdo, tampoco lo revisé, Defensa y pero Pérdida es interesante. Sí. del 43. Ah, del 43. Sí. Porque tranquilamente lo podemos relacionar o hacer o tejer un paralelismo con el peronismo, ¿no? Esto de la defensa nacional, la soberanía política, eh, no sé si la justicia social, pero es como que tiene como su auge allá arriba y después cae en Caseros y quizás Perón tuvo el golpe de Perón es el segundo Caseros. Creo que eso lo escuché en algún lado, no es mío, pero no sé si está bien o si voy más o Sí, menos. sí, sí, claramente, claramente Yo que hice un uno... paralelismo, ayer lo hablaba justo con mi chica, le comentaba esto y nada, me pareció que podía llegar a ser. Sí, claramente. Lo que tiene de interesante este trabajo es como que de alguna manera está como preanunciando lo que va a venir después. Porque cuando sale Defensa y Pérdida en el 43, casi en simultáneo con la Revolución de 43 de junio. O sea, no es que el tipo lo está escribiendo o lo desarrolla en el momento en donde se está desarrollando el primer peronismo. Entonces decir, bueno, es un texto que está haciendo una apología o está trazando una suerte de paralelismo con Rosas, ¿sí? Una valoración positiva, obviamente, de Rosas con Perón. No, sino por el contrario, él está, digamos, en sintonía, si se quiere, con política británica en el Río de la Plata o con, ¿cómo se llama? El trabajo de los Seriasusta, ¿no es cierto? Se me fue de la mente. Argentina y el imperialismo Ahí está, la británico. Argentina y el imperialismo Ahí británico. está. Gracias, Rosalía. Sí, Exactamente. sí. O sea, lo que está, si uno ve, digamos, las líneas de argumentación, van en sintonía. O sea, el aporte si uno lo lee a grosso modo, el aporte de Rosa no es de suma relevancia. Perdón. Lo que tiene de interesante, ¿no es cierto? Que si uno lo compara con respecto al de Scalabrini o al de Irasusta, es no solamente el tono, el carácter, ¿no es cierto? La estrategia discursiva de Rosa, que eso lo que va a ser precisamente seductora y por eso lo va a ser tan popular, que leer a José María Rosa da placer, porque si bien el mismo tipo dice, digamos, que todo lo demás es literatura, claramente uno cuando lo lee parece estar leyendo un cuentito. Pero es precisamente, no es porque es una estrategia precisamente discursiva para llegar, digamos, a un público amplio. O sea, es un texto que no está proyectado, pensado para que sea discutido entre pares, ¿no es cierto? Eh, Scalabrini también tiene un texto, tiene una prosa, este, también, digamos, con amplio ejercicio literario, ¿sí? Pero bueno, no deja de ser más técnico en ciertos aspectos, política británica, con respecto a cómo lo postula Rosa. Y sin embargo, Rosa no abandona, digamos, el aparato erudito, ¿no es cierto? No lo cita cuando es necesario, ¿no es cierto? De hecho el tipo como para darle el valor realmente
heurístico del aporte de él, que hace al final de Defensa y Pérdida, digamos, hablo del libro, ahí desarrolla, copia, ¿no es cierto?, todo lo que establecía la ley de aduana, ¿no es cierto? Ahí está el documento en el final. O sea, es una estrategia también que es contraria precisamente al academicismo, ¿cierto? Es de alguna manera tratar de convencer, digamos, al lector de que ahí hay un problema, ¿no es cierto? Y por eso recurre a la historia. O sea, el tipo está planteando esto, es una lectura en clave denuncialista, diciendo, a ver, hubo un momento de defensa de nuestra historia, ¿no es cierto? Un momento de pérdida, y ahora continuamos en un momento de pérdida, ¿sí? O sea, cuando él desarrolla en los párrafos finales, está llegando a su presente, ¿no es cierto? Está diciendo de que en función de lo que decíamos de esta visión de la historia, ¿no es cierto? Para que sea una evolución de los pueblos, una evolución de la historia de carácter positiva, precisamente ahí hay que proyectar, ¿no es cierto?, la importancia de los pueblos por encima de los intereses individuales, por encima del liberalismo en definitiva, porque el liberalismo es lo que proyecta los intereses individuales, ¿no es cierto?, por encima de las mayorías. Entonces ahí es donde plantea la necesidad de esta independencia económica que va de la mano de una independencia política. Y por eso le hace tanto ruido a Maxi de decir, che, pero acá parece que está postulando las tres banderas del peronismo. ¿Cómo es posible? Bueno, volvemos a lo mismo, volvemos a lo que decíamos recién con la interpretación religiosa de la historia. Forman parte de un mismo sistema de pensamiento, ¿sí? De los cuales, eh, sí, a partir de la crisis del orden liberal, de qué manera plantear, ¿no es cierto?, una nueva constitución, ¿no es cierto?, una nueva constitución en el sentido de no solamente estrictamente jurídico, sino más que nada también cultural, ontológico, ¿no es cierto?, de una nueva nación, o cómo resolver esa crisis ontológica, si uno quiere también, por ese lado, ¿sí? Mire, no le digo José María Rosa porque no sé, pero en el año 3940, o un poquito más creo que es, perdón, 41, Sí. Castillo lo invita a Arturo Jaureche para conversar en su casa. O sea, los intelectuales que venían desarrollando esto, el sentido nacional, lo invita el presidente Castillo para conversar en su casa. Y también, eso por un lado. Y por otro lado, hay una carta de Torres, debe ser José Luis Torres, al coronel Perón en septiembre del 43. Por supuesto, siempre relativo a estas cosas que nos ocupan y que les preocupan a ellos. O sea que había una llegada del intelectual, preocupado por la nación, al presidente o al líder, ¿no es cierto? Eso es interesante, saber. Claro, usted me dirá que no, que sí, pero voy a esa relación, ¿no es cierto? No eran intelectuales como que se hacen la Revolución Francesa y se terminan y allá ellos el liberalismo. No, ellos eran allegados a estos líderes. No sé si le pasarán ideas o no. Y después este Perón, muy inquieto siempre, como intelectual también, alguna vez lo debe haber leído a José María Rosa. Pero claro, las ocupaciones de Perón son distintas y muy importantes que ponerse a leer, que sentarse, ¿no es cierto? A ver, ¿qué me dice de esa relación? Porque yo digo Bueno, que ese Meneur que usted dice, como sí, el francés, sí, ese Meneur es el caudillo nuestro. A ver, así es, eso lo piensa el francés en Francia, en su sillón, sí, allá. Pero, digamos, traído a lo nuestro, es el caudillo, el que lidera las masas o las claro, interpreta. así A es, ver, a ver así qué es. me...
Sí, 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 Bueno, estoy perdón, de acuerdo con perdón. vos, Rosalía, sí, Sí, sin lugar a bien, dudas. Y sí. teniendo en cuenta además este, el comportamiento, ¿no es cierto?, o sea, porque esta cuestión de plantear el valor del caudillo, digamos, este tipo Ujú, de democracia inorgánica, como lo planteaba Mitre también en su momento, es una tradición hispánica, ¿no es cierto? No es una cosa eh, prácticamente, o sea, nuestra, es muy, muy hispanoamericano o iberoamericano, ¿no es cierto? Esta visión de la historia, que capaz en Francia cuenta con otro tipo de tradición donde ujú, sí, este valor, ¿no es cierto?, del comportamiento de un caudillo, ¿no? No tuvo, digamos, mucha incidencia dentro de la historia política de Francia. claro. Y obviamente lo está escribiendo precisamente ante la amenaza del marxismo o de las revoluciones sociales que estaban desarrollándose en Francia, que era un fenómeno Ujú, de otro carácter diferente a lo que se está sucediendo acá en América en el ujú, momento que lo escribe, ¿no es cierto? A mediados y fines del siglo XIX. Eso por un lado. Ahora también, en base a esas tesis, nosotros también la hemos leído en otra clave ante distintas necesidades. Como bien dije en un momento, Ramos Mejía a principios del siglo XX o por lo menos los últimos años del siglo XIX, él también trataba de desarrollar una historia de las multitudes, o por lo menos publicó eso, ¿no es cierto? La historia de las multitudes argentinas, donde necesariamente miraba una mirada peyorativa y negativa del comportamiento de las multitudes, pero por el otro lado también tenía que reivindicar en determinados momentos de nuestra historia el carácter positivo de la misma, porque si no, no estabas como contradiciendo el propio relato histórico, porque decís, si todo el comportamiento de la masa siempre es negativa, entonces bueno, el comportamiento que tuvo la masa en el proceso de la independencia argentina, entonces que fue negativo, entonces ya entras dentro de una camisa de once varas. Entonces lo que trataba de plantear Ramos Mejía es decir, bueno, como que también ahí la responsabilidad es del Meneur. Entonces para Ramos Mejía, el Meneur de carácter negativo era el caudillo, precisamente porque obviamente era un proyecto contrario al federalismo, o por lo menos a la tradición federal barra rosista. Eh, Ahora Perón, o el revisionismo también, lo van a tomar una valoración positiva de esa psicología de las multitudes, ¿sí? Pero tiene que ver con esa formación. O sea, Claro. Perón lo toma de la formación de las ciencias humanas, porque el tipo fue profesor de historia también, o sea, tenía un amplio conocimiento de las ciencias humanas, de las humanidades, y además por la doctrina militar también, ¿no es cierto? Eh, La Nación en Armas es un texto, digamos, en el cual Perón se va a nutrir, ¿no es cierto? Y va a justificar también el comportamiento, la necesidad, ¿no es cierto?, de constituir una nación en armas. No es la nación, digamos, como las milicias armadas, sino, digamos, de poder contemplar un carácter orgánico de la nación, ¿no es cierto?, en defensa de la entidad, ¿no es cierto?, en defensa de las necesidades políticas y económicas de la nación como soberana. En ese sentido, cuando él desarrolla, por ejemplo, conducción política, ahí claramente está leyendo a Le Bon, pero en un carácter también positivo. Y ahí hace una diferencia entre lo que él considera que es el caudillo y lo que es el conductor, donde dice, bueno, el conductor es realmente el que tiene el conocimiento, ¿sí? Sí. Para poder conducir precisamente a la masa. O sea, como que el caudillo él lo, lo identifica con una mirada más peyorativa. Pero bueno, ¿no es cierto? A lo que voy. Hay muchos elementos en común que es propio, digamos, de esa época. Hay muchos que se van a adjudicar, por ejemplo, de que las banderas que postulaba Perón venía o sea, de lo que expresaba Molinari, de lo que expresaba Forja,
Y yo no sé, digamos, cuánto eso es verdad, o puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que formaba parte de ese espíritu de época en la cual el revisionismo estaba ya disputando un sentido, ¿no es cierto?, dentro del espacio público. Ya era diferente a ese revisionismo de los años 30 donde lo discutía dentro del sector de la élite, en definitiva. Porque los Irasusta no escribían, o por lo menos los primeros textos de Palacio no escribía para que los leyera las clases populares o los sectores populares, sino que eran unos textos de combate y de discusión con los sectores intelectuales. Después, ya a mediados de la década del 30, y sobre todo después de la Guerra Civil Española, y ni te digo, después de la Segunda Guerra Mundial o en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, ahí ya el cisma, también dentro de la intelectualidad, ya se hace irreconciliable. Entonces ahí ya se empiezan a plantear nuevas trincheras, donde el revisionismo también toma otro tamiz, o por lo menos gran parte del revisionismo un tamiz más popular, ¿no es cierto? Y ya va a orientar un discurso necesariamente vinculado a lo popular y a los sectores populares, tratando de interpelar a esos sectores populares. Y en definitiva creo que lo que hace Rosa, a diferencia capaz de otros revisionistas y nacionalistas que de hecho integraban el Instituto Juan Manuel de Rosas, era esto, ¿no es cierto? Esta estrategia discursiva que él lo supo desarrollar muy bien, ¿no es cierto? Y de hecho, si uno ve cuáles son los siguientes trabajos en este periodo, me refiero al primer peronismo, también tiene esa clave media novelesca o literaria, ¿no es cierto? Si yo te menciono, por ejemplo, que en 1952 publica El Cóndor Ciego. El Cóndor Ciego es casi como un thriller policial. Se refiere a la muerte de Lavalle, ¿no es cierto? El Cóndor Ciego, la extraña muerte de este sable sin cabeza. Del Eh, do- 53, perdón, del 53, dice que. 52, Ah, 1952. 53, perdón, El Cóndor perdón. Ciego es un librito chiquito, muy Bien. recomendable, donde en clave de un thriller policial cuenta, según él, cómo es que muere Lavalle, ¿sí? Y vos lo lees y parece un cuentito, digamos, tiene, digamos, esa cuestión y tiene un asidero, tiene una base documentada, digamos, tiene un argumento de clave histórica, pero Ujú. claramente no encajaría dentro de un canon académico. O sea, Bien. claramente la estrategia de José María Rosa no está para que ese texto lo lean en el colegio, en la universidad o entre historiadores. Está dirigido, digamos, a los sectores populares, está disputando sentido, está disputando precisamente la memoria histórica que se había construido en torno a la Valle, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el otro texto que es también gran para reírse, tristemente, digamos, porque es una tragicomedia, que se llama Nos, los representantes del pueblo, que sale en formato libro en 1953. También es producto de un artículo que había publicado anteriormente en la revista del instituto y después le da un carácter de libro. Como el nombre lo indica, como el título lo indica, Nos, los representantes del pueblo, trata sobre la cocina en la cual ese Congreso Constituyente da a luz la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces ahí también traza, ¿no es cierto?, esa, esa pérdida, ¿no es cierto?, de patriotismo de estos sectores que van a tomar el cauce o la conducción de la nación. Tomando en cuenta esta lectura anteriormente en clave económica, en la defensa y pérdida de la independencia económica, acá, en Nos, los representantes del pueblo, claramente también uno puede contrastar entre la carta de la Hacienda de Figueroa, de Rosas, escribiéndole a Quiroga, argumentándole por qué no es necesario o no se puede llevar a cabo una constitución, o sea, una carta magna, en un discurso claramente historicista, ¿sí? Tenemos la contracara, que es precisamente lo contrario, ¿no es cierto? Una mirada estrictamente este,
iluminista, donde parece que se va a solucionar todos los males de la nación a través de una constitución. Y entonces, precisamente, en este relato tragicómico, porque el tipo le mete mucho condimento, parece que lo escribe Rodrigo Lucich, el texto, porque se mete en el chimento de los constituyentes, de las personas y cómo se copian mal de la Constitución estadounidense, porque no se remiten al texto original, sino que a una traducción o una mala traducción, entonces hay determinadas incongruencias en el texto madre y demás, y cómo lo hacen así a las apuradas, y bueno, uno lo lee y digamos, parece una paparruchada, parece digamos, una cosa de la política online, digamos, esas cuestiones que decir, estos tipos son impresentables. Bueno, el Pepe Rosa, digamos, lo trataba así, en un carácter tragicómico, el comportamiento de las personas que estaban al mando de la nación, ¿no es cierto? Lo que estaban llevando a cabo este, el cauce de la nación, de que no estaban a tono, digamos, con su rol, ¿sí? Que también este es el otro elemento en el cual lo podemos trazar de interpretación religiosa y que lo va a desarrollar posteriormente y que le va a dar una forma más desarrollada después, en 1957, con la caída de Rosas, que es esta cuestión de la falta de aristocracia, o sea, la falta de formación o de sentimiento patriótico que tiene nuestra clase dirigente. ¿Sí? O sea, lo vamos a tener un gran contraste precisamente con el momento de esplendor que se va a dar con Rosas y después el ocaso de la nacionalidad que se va a desarrollar a posteriori con los sucesores, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, en la caída de Rosa lo que va a contrastar es, por ejemplo, cómo desarrolla la política nacional el Imperio de Brasil, cuando se da, digamos, la disputa entre Brasil y la Confederación de Rosas, ¿sí? En detrimento de nuestra clase dirigente que no tenía un sentimiento patriótico, ¿no es cierto? Y por eso después deviene en una oligarquía, ¿no es cierto? Ustedes sabemos que en términos aristotélicos, el gobierno virtuoso de unos pocos sería la aristocracia, del aristoi, digamos, de los mejores, y lo contrario, o sea, un gobierno viciado, es una oligarquía, ¿no es cierto? Son unos pocos, ¿no es cierto?, que de alguna forma no son virtuosos, digamos, que terminan malversando, ¿no es cierto?, los fines de la política, ¿no es cierto?, para intereses personales. Bueno, ahí en esa lectura, él lo postula en clave cómica, no es los representantes del pueblo. Y todos estos textos, en definitiva, forman parte de esta época, de la época del peronismo, que, dicho sea de paso también, uno cuando habla de Rosa como un historiador peronista, no hay que confundir de que Rosa haya escrito textos apologéticos de Perón. De hecho, son los menos. O sea, no hay muchos textos que uno puede llegar a encontrar publicados. En la época del primer peronismo, yo te diría que no hay ninguno en artículos periodísticos o lo que fuera, que escribiera a favor de Perón, digamos, o tratando de trazar un paralelismo Rosas-Perón, sino, y posteriormente tampoco, después del 55, claramente está construyendo un nuevo Rosas después del 55, que se asemeja mucho al Perón exiliado, ¿no es cierto? Pero lo da a entrever, nunca lo hace explícito, ¿sí? También ahí está la estrategia discursiva de Rosa, ¿sí? Que también lo hace interesante. Lo único que puedo llegar a detectar durante la época del primer peronismo es un texto donde le da relevancia a la razón de mi vida de Eva Perón, que es un texto que se da después de la muerte de Evita, también en 1952, que sale en el suplemento cultural de la prensa, donde él ha colaborado
eh, en varias oportunidades, ¿no es cierto? Pero creo que es el único texto donde hay cierta referencia directa a la política nacional contemporánea, ¿no es cierto? Siempre sus textos son estrictamente de carácter histórico. Lo que lo hace seductor o interesante precisamente es el recurso, este, si se quiere, literario, entre comillas, o sea, de hacerlo atractivo al ego, digamos, al lector que no es profesional, ¿sí? Así que lo particular de Rosa es eso, es sin ser un novelista como pudo haber sido Gálvez, que también Gálvez tenía, digamos, esta virtud de hacer una novela histórica, no dejaba de ser una novela, ¿no es cierto? Sus trabajos, digamos, con elementos históricos. Ahí Rosa siempre hace historia, ¿no es cierto? Cuestionable o no, siempre hace historia, pero con un elemento retórico muy propio de la literatura, ¿no es cierto? Como para hacerlo en clave de divulgación. Así que eso sería, digamos, lo interesante del Pepe, que después en otro encuentro lo vamos a profundizar. Preguntas, consultas, insultos, agresión. Micaela, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Yo puedo preguntarle una No, cosita no está. y me quedo. Sí, decime. Este es una duda que me ha parecido. Sí, Leyendo a Fermín Chávez, dice que el instituto se crea el 6 de agosto de 1940, no, de 19, ¿cuánto dice que era el instituto? De 19, perdón, esto de las fechas, acá. Del 1938, dice ujú, Fermín Chávez, apoyó la así es. fundación del Instituto de Investigaciones Históricas. Sí, Pero leyendo en el libro de Jaureche, que tiene un apéndice de sí, Norberto Datri, sí. él dice que se funda el 5 de agosto del 41. No, tiene razón Fermín. Fermín es el 38, el Así es, instituto, ahí así es. directamente en Buenos Aires, no es que se traslade de Santa Fe a No, 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 Buenos por Aires. eso aclaré. Sí, El 38. primero es el Bien, Instituto de Estudios Federalistas en Santa Fe, que es en el sí, mismo año, ¿sí? sí, Y me después tras queda ahí. cartón se Sí, da de manera casi en, simultánea el Instituto de Rosas. en Rosa. Uno tiene la tarea Bien, de reivindicar, o por lo menos se buscaba reivindicar a Estanislao López, y en el caso de Rosas, obviamente a Rosas. Lo que tiene de esto entonces particular es que el caso de José María Rosa, digamos que participa en ambos institutos. sí, Después obviamente va a ser de relevancia en el de Rosa, que es el que va a perdurar en el tiempo. Quizás ahí lo que está confundiendo Norberto de Atri me parece que es la revista. Me parece que la revista empieza a salir en el 41. No estoy seguro después, eso. claro, después de Puede ser escucharse el eso o puede ser instituto. una fe de rata. Sinceramente no lo tengo presente Lo eso. consulté con Alberto Geli Cantilo y no me contestó. Grande. ¿No te No me contestó? contestó. Estoy Lo, esperando la lo contestación. agarraste en Orsay. Qué grande Heli. Digo, y al mismo, al Pablo Adrián Vázquez, Sí. personalmente le pedí historia del instituto, no me dio nada. No sé, Lo voy a no sé si retar hay a Pablo. algo, Lo voy a retar. alguna cosa de historia del instituto, digamos, con los presidentes. El Ah. Iturbide es el primer presidente, pero nada más, no me dio nada. Bueno, así que está Sí, no, no hay muchos trabajos. no, no hay trabajo de la Se historia. concentra específicamente en la historia del Instituto Juan Manuel de Ajá, Rosas. Sí, hay algunos trabajos de, claro, no me sale el nombre, donde más que nada es un relevamiento que no es completo de las publicaciones de la revista. Pero lo que claro. vendría a ser la historia del instituto en sí mismo, no, no, tiene muchos Mm, baches. De hecho, el mm, instituto, que ahora está en la calle Montevideo del 600, la última mm, sede, tiene la biblioteca con números de la revista, pero faltan los primeros. O sea, ah, los primeros faltan y son difíciles de sí, sí. conseguir. Hay algunos números sueltos ahí en internet, pero no están todos. Este,
nada, hay muchos vacíos, hay muchos baches. Yo no hace tanto di con algunos boletines del Instituto Juvenal de Rosas, porque durante la época del peronismo no es que la revista salió de manera frecuente, sino que tiene varios baches. Eso también da las claras muestras de que no era un vínculo Claro. aceitado entre el Instituto Rosas con el peronismo. Más allá Ujú. de que, por ejemplo, John William Cook, que era vicepresidente por entonces, era una figura política, porque bueno, había sido diputado nacional y después es interventor de Capital Federal, ¿no es cierto?, durante el segundo gobierno de Perón. Y no obstante, a pesar de eso, el instituto, digamos, no pincha ni corta, no es que obtiene una ayuda financiera. Es un instituto privado que se sostiene con aportes privados. Bueno, y Bien. hay unos números del boletín, que el boletín, a diferencia de la revista, es más a título informativo, más divulgativo, son Sí, artículos más cortitos, en formato tabloide. Donde ahí di con los primeros artículos de Fermín Chávez que escribe para el Instituto Rosas, ¿no es cierto? claro. Porque ahí, cuando yo escribí la biografía de Fermín de estos primeros años, no había dado con eso y lo di, digamos, a posteriori. Ujú. Y de paso, bueno, aprovecho para presentar a Fermín Chávez, que es el Ya ve. otro, el Y otro si no convidado se de este toma, encuentro. y si no se toma un avión a Berlín, se va a lo que es Berlín, qué sé yo, allá a alguna biblioteca o algún instituto que tiene todo lo que se publica en el mundo, por lo menos el mundo occidental. Y Mira, si no, se va a Washington, a la biblioteca de Washington, también tiene todo lo que se publica en el mundo. sí, Yo sí, con sí. Berlín he tenido una experiencia, con Mira vos. Berlín he tenido una experiencia. Así que si hay algo que nos falta, vamos a los alemanes o Estados Unidos. Sí, 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 sí. Bueno, la biblioteca de Ernesto Quesada está toda en Berlín. La biblioteca y todos los Claro, documentos. Pues porque bueno, no obviamente fue el tipo tenía un recibida vínculo en muy... Argentina. Pero Claro, porque no es, fue recibida en Argentina. no fue recibida y No, precisamente, bueno, habla mucho de nosotros. sí, Y de hecho, sí, bueno, sí. muchos de los documentos y textos y publicaciones del primer peronismo, hay más textos en Washington Ajá, o en Inglaterra que en nuestro país, ¿no es cierto? Así que sí. también claramente habla, habla también Bueno, de políticas, ¿no es cierto? Ahí está hablando, digamos, de nuestro colonialismo cultural, claramente. así es, así Al no es. tener una soberanía de nuestro propio acervo documental, está hablando a las claras de que hay una intencionalidad política de fondo con eso. Así que sí, es cierto lo que decís. Rafael, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo la vas llevando? Bien, bien, todo bien, ¿Sí? ¿Todo tranquilo? tranquilo. ¿Se está entendiendo el asunto? ¿No? Sí, ¿Alguna duda? perfecto, va perfecto. La única duda no tengo, los textos que publicás, no sé dónde, en el Drive, lo único que tengo yo es el PDF, el libro completo, digamos, de interpretación religiosa de ¿No la te llegó historia. el correo? ¿El qué? El ¿Mail? correo. El correo de la semana No, pasada que mandé, ¿no te ah, llegó? no. Eh, Bueno. Después todo bien, por eso no lo terminé. Empecé a leerlo, pero Ah, no lo terminé. bueno, Eh, estoy fallando en eso. no Bueno, sé, Claro, entonces, no, está el completo de 93. Yo lo estoy haciendo, lo hice de manera sincrónica, perdón que llegué tarde, ajá. pero estoy No, todo lejos. bien. Sí, sí. Vi los dos encuentros anteriores y Ajá. ahora también estoy igual que el compañero. Entonces, el Bueno. de hoy era un texto, era completo de casi unas 90 y pico de páginas, pero igual fui buscando y anotando como para tener un pantallazo Ay, qué general macana. ahí. Bueno, porque lo había mandado por correo. Se ve que no, o no están, están todos en el correo, o bueno, no sé, hay alguna falla ahí Ahí te reenvío para recordarte el Dale, mío, para que me dale, vuelvas dale. ahí a sumar. Entonces el dale, próximo vamos hago lo con mismo. Fermín
Chávez, Sí, no, de parece. hecho, hoy vamos a arrancar con Fermín porque les había compartido en el correo este, algunos artículos de esta época, del primer peronismo. Porque, ¿qué pasa con Fermín Chávez? Fermín Chávez es un reconocido historiador vinculado al revisionismo histórico, pero que va a adquirir relevancia, a diferencia por ejemplo, el Pepe Rosa, después del 55, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la historiografía y bueno, para los entendidos, Fermín Chávez parece que empieza a publicar y a preocuparse en la historia después de la Libertadora, ¿no es cierto? Obviamente tienen en cuenta que Fermín tiene publicaciones vinculadas a la poesía, porque sus primeros textos son de poesía, en la época del primer peronismo, que tuvo una participación activa en la denominada Peña de Vaperón, la Peña de Vaperón que se desarrollaba en el hogar de la empleada, donde participaban muchos nacionalistas de la denominada generación del 40. Llamo generación del 40 refiriéndome a una denominación que da uno de ellos, Luis Soler Cañas, uno también de estos revisionistas, que son todos contemporáneos a Fermín Chávez. Fermín Chávez nació en 1924, es más joven que el Pepe, tiene una diferencia más o menos de 10 o 20 años, ahora no me acuerdo muy bien de cuándo es que nació José María Rosa, En pero 1900. en En 1900. 1900 o 1908, por ahí. Ahí está. Bueno, hay una diferencia de 20 años, entonces en 20 años. definitiva. A diferencia de los otros revisionistas, de los revisionistas que empiezan a desarrollar sus publicaciones a principios del 40 y los años 30, además de esta diferencia de carácter etario, ¿no es cierto?, de generación, también tiene que ver un fenómeno de otra procedencia. O sea, tanto Fermín como otro de sus integrantes, como José María Castiñera de Dios, como Luis Soler Cañas, como José María Unzaín, como Jorge Perrone, bueno, ahora no me viene a la mente, pero hay otras personalidades, son nacionalistas de carácter más plebeyo. O sea, plebeyo me refiero, digamos, que no vienen de sectores acomodados o de familias que de buena posición económica, que capaz vinieron un poco a menos en determinados momentos, como en el caso de los Irasusta, son no todos de porteños, sino que la mayoría provienen del sector del litoral o del interior del país. En el caso de Fermín Chávez, es enterriano o era enterriano, había nacido en el pueblito perteneciente a la localidad de Nogoyá, a varios kilómetros del mismo. El pueblito al día de hoy es, digamos, tenés que ir, digamos, en calle de Ripio, de Nogoyá hasta ese lugar. Por eso te tiene que acompañar un buen tiempo, porque está bastante alejado, es una zona bastante rural. El tipo se crió ahí de formación religiosa, porque en principio él iba a hacer la carrera de noviciado. De hecho, él se formó en los estudios en una primera instancia en Córdoba y después en Cusco. Después no se sabe muy bien cuáles son los motivos. El tipo abandona el noviciado y llega a Buenos Aires precisamente en los primeros años del peronismo, ¿sí? El tipo estaba atento en cuanto a las políticas que se estaban llevando a cabo y forma parte de un grupo de jóvenes que van a tener sus primeros pirineos en la política cultural argentina a través de un periódico nacionalista de la década de los 40, que en una primera instancia va a apoyar a la Revolución del 43 y al peronismo, que se llamaba Tribuna. Ahí en Tribuna escribía, por ejemplo, José María Torre. eh, José María Torre, lo dije bien, digamos, José Luis, José Luis Torres, ¿no? José Luis Torre de José la Luis década Torres, sí. infame, el Sí. periodista este.
Sí, Y Leonardo Castellani, que también lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Como figuras relevantes. José María Fernández Unzaín era el director, que de hecho es el que lo invita, digamos, a colaborar en este periódico, a este joven Fermín Chávez, joven porque tenía 20 y pico de años, ¿no es cierto? Como mucho de su generación. En esta primera instancia va a conocer a Luis Soler Cañas, va a conocer a una joven Alicia Eguren, que después va a ser conocida, digamos, como la mujer de John William Cook en la década de los 60, pero entonces era una formada nacionalista, que también va a tener amplia participación después en la publicación Cultura, que se lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Mercante. Este, y también va a estar ahí en ese grupo de nacionalistas jóvenes Jorge Massetti. Massetti es el comandante segundo después cuando el Che lleve a cabo, digamos, este experimento revolucionario trunco, ¿no es cierto? Se va a desarrollar en Bolivia, donde termina siendo asesinado. Bueno, Massetti fue, digamos, el que había acompañado, digamos, ese emprendimiento. Es uno de los creadores después de prensa, anteriormente de Prensa Latina. Este, a lo que voy, digamos, forma parte de una generación que lo que tienen en común es su preocupación hacia un nacionalismo de carácter popular. La principal preocupación está vinculada a la cultura y a partir de esa preocupación vinculada a la cultura tienen distintas estrategias, ¿no es cierto? Donde requieren, o sea, van orientados a un ensayo crítico, literario, la poesía también lo toman como una herramienta también de combate, proyectan políticas públicas vinculadas a lo cultural y también la historia es una herramienta que ellos lo consideran necesaria, ¿no es cierto?, para transformar esa realidad colectiva y poder trazar una cultura popular, ¿no es cierto? Por eso se sienten tan atraídos por el proyecto de Juan Domingo Perón. Ahí hay una de las discusiones que yo planteo en el trabajo, es que para mí, ¿no es cierto?, Fermín Chávez, como también uno puede llegar también a entrever como José María Rosa, salvando digamos, las generaciones, o como este tipo de revisionistas, no sé hasta qué punto se los puede identificar como peronistas, sino más bien nacionalistas que apoyan el proyecto del general Perón, ¿sí? En pos de una revolución nacional, ¿sí? ¿Por qué marco esta diferencia? Porque hay otros autores como, por ejemplo, no sé, Omar Hacha, que le encuentra, no sé, en el caso de Fermín Chávez y estos nacionalistas, como una embrionaria juventud peronista. Yo pondría, digamos, mis reparos en torno, digamos, a esa presunción de una juventud peronista, porque en definitiva, si bien en el caso de Fermín participa en algunas instancias, en algunas políticas del Estado, en el caso de la Secretaría de Cultura, por ejemplo, no necesariamente el tipo era un afiliado del Partido Peronista. ¿Sí? No era un orgánico, ¿sí? En ese sentido uno lo puede encuadrar dentro de la misma lógica que tenía, por ejemplo, Jaureche o Scalabrini Ortiz. Eran tipos que eventualmente apoyaban las políticas, pues sabían lo que había del otro lado, pero también hacían un apoyo crítico. ¿Se entiende? Eso para marcar unas diferencias. ¿Por qué? Porque después del 55 claramente parece como que como que todos son estos revisionistas son peronistas, ¿no es cierto? También hay distintos tipos de peronismo después del 55, pero parece dentro de la lectura general, parece que como que hay una continuidad, ¿no es cierto? Y en ese sentido, en el caso de Fermín es más nacionalista que peronista. Por eso también se entiende sus colaboraciones. ¿Por qué? Porque este joven Fermín Chávez, más allá de que es poeta, más allá de que tiene un rol destacado en la creación del teatro obrero, de la, que va de la mano de la CGT, que se va a desarrollar en determinados teatros nacionales a lo largo y ancho del país,
también publicaba y tenía relación con nacionalistas de distintos cuños, o sea, no solamente los nacionalistas que apoyaban a Perón, sino nacionalistas que eran antiperonistas. Por ejemplo, ha publicado en Sol y Luna y sobre todo ha publicado en una revista nacionalista que se llamaba Dinámica Social, una revista que es muy poco trabajada, que creo que es, digamos, que vale la pena. ¿Por qué? Porque es una revista donde escribe nacionalistas no solamente argentinos, sino también internacionales. Tiene ciertos rasgos de Morraz, ¿sí? De hecho, publica algunos textos Morraz, digamos, de la Acción Francesa. Eh, el tipo que dirige es Carlos Corsa, que no se sabe si es un seudónimo o no, pero se, por lo menos los estudiosos de dinámica social entienden que Carlos Corsa es un ex jerarca del partido fascista italiano que llega al país digamos, lleva a cabo este emprendimiento. No se sabe mucho más que eso, no sé si es verdad o no. Habría que ir, digamos, a la Biblioteca de Berlín para sacar un poco más de desarrollo al asunto, pero siempre es una cosa que me hizo ruido y no hay bibliográficamente algo, digamos, que pueda decir a las claras que se trata de la misma persona o es un seudónimo. Eso no lo sabemos. Es una publicación muy particular porque tiene algunos artículos que apoyan al peronismo y hay otros que son todo lo contrario. ¿No es cierto? Es bastante amplio. Por ejemplo, se publica Ramón Carrillo, ¿sí? Ministro de Salud de General Perón, y también publica Irasusta, que es fervientemente antiperonista, ¿no es cierto? Ahí Fermín Chávez colabora en un suplemento cultural que es dirigido y coordinado por Leonardo Castellani, que es el suplemento de Ideas Actores de Dinámica Social, que es una revista que tiene una proyección internacional, porque además es una publicación trilingüe, pues está escrito en italiano y en inglés. Por eso habla a las claras de que es una publicación más que interesante y muy poco abordada, digamos, como que está muy sesgada, digamos, como que si fuera una revista de un nacionalismo de derecha, muy, digamos, muy de moda en la actualidad, parece que todo nacionalismo es de derecha y tiene muchos matices. Perdón, como dije el nombre, dinámica social. Dinámica social y Carlos Corsa es el que dirige esta publicación. Em, y bueno, yo lo que les había compartido son algunos artículos. La mayoría de ellos son publicados en Dinámica Social por Fermín Chávez. Em, la mayoría son del año 54 o 55, pero tiene publicaciones anteriores. Acá yo hice una selección porque me parece interesante, porque está discutiendo historia, está haciendo historia, ¿sí? Capaz en clave más historiográfica, pero hay muchos elementos que después lo va a desarrollar más adelante, con Civilización y Barbarie, el liberalismo y el machismo en la historia de la cultura argentina, que sale finalmente publicado en nuestro país en 1957, ¿sí? Después del golpe a Perón, ¿sí? Sin embargo, todos los estudios, no solamente Civilización y Barbarie, sino también Vida y Muerte de López Jordán, ya tiene, digamos, distintos anticipos, trabajos y estudios en la época de este primer peronismo. ¿Alguien lo pudo leer? ¿Alguien les llegó esta selección de artículos? Si no, bueno, lo subo al Drive y yo les diría, bueno, que si tienen poco tiempo y no saben qué leer, les recomiendo esto, que no son pocas páginas y le podíamos sacar bastante el jugo porque tiene muchos temas
interesantes a desarrollar que también están anticipando este, este revisionismo popular que de la mano de Fermín Chávez va a tener ciertas particularidades que lo van a diferenciar del revisionismo rosista, estrictamente rosista. Nadie lo leyó. ¿Alguno le llegó? ¿Alguien le llegó? Sí. A Ahí mí, Sofía dijo que sí. sí, ¿A vos pero sí te habla de llegó? actores, pero habla de actores, de actor al principio. No lo entendí yo mucho. ¿A dónde? Ese texto, esos textos de El Chávez. primero que dice las Ah, artes y está bien. Las artes compromiso. y su Sí, compromiso. sí. Claro, bueno, porque ahí lo que le estoy planteando precisamente que Ah, estas preocupaciones que tiene Fermín Chávez coinciden con mucho de este nacionalismo, de estos jóvenes nacionalistas, ¿no es cierto? Que al calor del primer peronismo empiezan a dar sus primeros pasos, ¿no es cierto? mm, En las artes y su compromiso está postulando una disputa de sentido sobre la utilidad, ¿no es cierto?, del arte en diferencia de un arte abstracto, un arte que no tiene nada que ver, digamos, con un compromiso social, un arte pasatista, en definitiva, ¿sí? Y él toma el caso, por ejemplo, también es curioso, pues lo publica en una revista nacionalista y está hablando precisamente del cine soviético, ¿sí? O sea, claramente destruye ciertos estereotipos o ciertas construcciones. Dice, bueno, estos nacionalistas son todos cabeza de termo y no pueden ir más allá de lo que podría llegar a ser eh, particularidades propias del nacionalismo, porque obviamente ellos se postulan en las antípodas del materialismo, ¿no es cierto?, precisamente del comunismo. Sin embargo, él, más allá, digamos, de lo que proyecta el cine soviético, entiende ahí un claro ejemplo de la necesidad de establecer un cine nacional, por ejemplo, ¿no es cierto?, que responda a los intereses de la nación. Entonces él toma, digamos, como a través, por ejemplo, el acorazado Potemkin, se construye un cine estrictamente soviético que tiene un mensaje dirigido a la nación soviética que a su vez también proyecta, digamos, a las demás naciones, digamos, cómo es ese proyecto, ¿no es cierto? Esa necesidad de construir una cultura nacional, ¿sí? Digamos, para homogeneizar y a su vez también para plantear, digamos, a las otras naciones cómo es esa nación, ¿no es cierto? Eso es lo que está planteando en ese texto, que también está discutiendo también la política nacional en clave al cine durante el peronismo, ¿no es cierto? Que también uno si leyó, digamos, algunas cuestiones, hay ciertas tensiones, ¿no es cierto? Porque si bien se plantean ciertos privilegios o ciertas prioridades en base a los filmes nacionales, en detrimento a las políticas extranjeras, a las películas extranjeras, caso contrario a lo que sucede en la actualidad, y en la actualidad de hace décadas, ¿no es cierto? Dice que con eso solo no alcanza, sino que se trata precisamente de darle una identidad a ese cine, que sea un cine precisamente nuestro. Así como da, digamos, un ejemplo con el cine soviético, claramente podría haber dado un ejemplo con el cine yanqui, ¿cierto? El cine yanqui también construye un sentido de lo que sería el ideal americano, ¿no es cierto? El American Way of Life, digamos, ya del lejano oeste, está construyendo cómo es el yanqui, digamos, cuáles son las preocupaciones, los anhelos, lo que proyecta, digamos, el modo de vida y demás, está trasladando, digamos, al resto de las naciones ese modelo, ¿sí? A través de simple arte, que parece que no tiene un compromiso político y sin embargo está proyectando sentido. Entonces ahí lo que está planteando Fermín es a través, digamos, del cine soviético, la necesidad, ¿no es cierto?, de construir algo nuestro, ¿no es cierto?, algo estrictamente nacional,
¿sí? Por eso habla de las artes y su compromiso. Va a tener muchas publicaciones, no solamente donde va a desarrollar el tema de la necesidad de construir un cine estrictamente nacional, sino también discute, por ejemplo, en la poesía, digamos, si qué es necesario, una poesía útil o una poesía este, que no tiene ningún tipo de compromiso con lo estético, digamos, una poesía que no tiene ningún tipo de asidero a lo nacional, ¿no es cierto? En esas cuestiones está ese artículo. Pero después hay otros que les seleccioné para ustedes que tienen una vinculación o tiene, digamos, un asidero estrictamente historiográfico, ¿sí? Así que tarea para nuestro próximo encuentro, ¿qué les parece si le echan una leída a eso? Eh, y después vamos a ver qué otras cosas les meto. Lo voy a subir entonces al Drive, ¿les parece? Y lo buscan ahí en el Drive, ¿sí? Bueno, Eh, si no lo encuentran, si hay algún tipo de inconveniente, me escriben, porque tienen mi correo, ¿sí? No se cuiden, porque el que se cuida soy yo, porque yo calculo, Está digamos, digo, bien. bueno, lo mando por correo, le llega a todos y no lo subí al Drive, y bueno, eso, son malas mías, ¿sí? Así le Ahí podemos sacarle jugo, estuve sí. chequeando por las dudas y efectivamente no me llega. Me llegan las invitaciones al Zoom, pero nada más, al mail. Ah, el Zoom porque te lo mando por WhatsApp, no te llega el mail. No, me llegan las invitaciones al Zoom también, al mail. Bueno, qué Pero raro. no. Y cuando voy a la carpeta del Drive, están los archivos, digamos, ahí está el PDF este completo de la historia de Pepe Rosa. Bueno, Ahí muy lo bueno, bien. Lo voy a echar una entera. mirada y Un problema con los vamos a eso. audífonos, me ha bajado el volumen, así que voy a tener que ir mañana a hacerlos controlar. Ay, ¿quién está hablando ahí? ah, Y no, tendría que perdón, abrirlo en perdón. abril, Tiene pero otro no pude. Zoom, mi marido. Ah, Perdón, perdón, bueno, listo, lo perdón. dejamos tranquilo a tu marido. Gracias Bueno, a todos por el gracias. aguante. Gracias, Julián. Nos vemos el martes que viene, ¿qué les parece? ¿Sí? Dale, Sí, Cualquier sí, cómo duda, no. me escriben, ¿sí? Bien, bien, Adiós. gracias. Gracias, Gracias a Julián. Gracias. todos. Nos Chao, chao. vemos.